Debes saber por qué es crucial prepararte para la jubilación en México. ¿Sabías que más del 70% de los mexicanos no llegará a la jubilación con suficiente dinero para vivir de forma tranquila? Y que una gran parte ni siquiera sabe exactamente cuánto recibirá de pensión, ni bajo qué reglas, ni cuál será el impacto real del costo de vida en los próximos años. La jubilación en México es uno de los temas más importantes de la vida adulta, pero también es uno de los más ignorados. Y hoy más que nunca, con inflación, con cambios de ley, con salarios que no alcanza y con esperanza de vida más larga, prepararte no es opcional, es indispensable. En este video te voy a dar la guía más completa, más profunda y más clara que he creado hasta ahora. Cómo prepararte para la jubilación en México. Una mega guía en este 2025 en la que aprenderás cómo funcionan realmente las pensiones en México. Cómo saber si te tocará pensionarte. Bajo Ley 73 o 97, cuánto recibirías si no haces nada, cuánto necesitas. Para un retiro digno, cómo calcular tu brecha financiera, cómo construir una estrategia realista para cubrir esa brecha. Cómo evitar errores mortales que arruinan la jubilación. Este será tu manual definitivo para entender todo sobre el retiro. Y lo más importante, empecemos entendiendo cuál es el problema real del retiro en México. Antes de aprender estrategias, necesitamos entender la realidad. Y la realidad es dura. Número 1. El sistema de pensiones no fue diseñado para los mexicanos actuales cuando se creó el IMSS moderno. La esperanza de vida en México era de 60 años. Hoy supera los 75. Eso significa algo simple: las pensiones tienen que durar más tiempo, con menos trabajadores aportando y con salarios que no crecen al ritmo de la inflación. Número 2. La mayoría depende únicamente de la pensión. Más del 80% de los mexicanos no tiene un plan de retiro adicional. Solo dependen de IMSS, ISS, SSSTE, Afore o de sus ahorros, que en muchos casos son casi nulos. Esto genera un riesgo enorme, ya que si tu pensión es baja, no tienes otro respaldo. O que si tu Afore no alcanza, no tienes complementos. Pero el costo promedio de vida de un adulto mayor en México supera los 12,000 a 15,000 pesos. Es decir, aunque te den la pensión mínima, de cualquier forma, seguirás corto para cubrir tus gastos reales. Número 4. Los salarios no están creciendo. Porque casi todos están en Ley 97, que depende 100% del saldo en su Afore. Si no aportan suficiente, no hay pensión garantizada que los salve. Dicho esto, pasaremos a la sección 2. Entender cómo funciona la jubilación en México, con bases necesarias para saber qué esperar. Necesitas saber bajo qué ley te vas a pensionar. Y aquí va la explicación más clara. Si es por Ley 73, régimen 1973 o el sistema antiguo, solo aplica si empezaste a cotizar antes del 1 de julio de 1997. Te pensionas por salario promedio 250 semanas antes de jubilarte, las semanas cotizadas acumuladas y por edad, 60 a 64 cesantía, o 65 VGZ. Las ventajas. Pero ¿cuáles son las desventajas? Necesitas un mínimo de 500 semanas. Antes eran 1,250, bajo otras leyes. También depende de tu salario base de cotización. Y si tu patrón te registró con menos, entonces tu pensión baja. Para ti aplica si comenzaste a cotizar después del 1 de julio de 1997. Aquí no hay garantía automática. Los rendimientos generados, tus aportaciones voluntarias, tu esperanza de vida, el tipo de retiro que elijas, retiro programado o renta vitalicia. La ventaja es que tú controlas tus aportaciones. Además, tienes posibilidad de crecer con rendimientos y que puedes cambiar de Afore. Pero debes saber las desventajas en sí. Ahorraste poco, recibirás poco si no aportas más, no tendrás ingresos dignos. La mayoría no alcanza una pensión fuerte, sin aportaciones extra. Y aquí te digo el mito y realidad de la pensión mínima garantizada. Muchos creen que todos reciben una pensión mínima garantizada, pero no es así.
Tan solo la recibe quien cumple con la edad, tiene semanas cotizadas suficientes y su afore o cálculo tradicional no alcanza el mínimo. Eso significa que no es automática, no es para todos y no siempre cubre tu costo de vida. Tú ya sabes cómo calcular tu pensión futura en 2026 y cuánto vas a necesitar realmente. Calcular la pensión es una de las tareas más importantes en la preparación para la jubilación, pero también una que casi nadie hace, no porque sea difícil, sino porque la mayoría de las personas no quiere enfrentarse a una realidad incómoda. A la pensión casi nunca alcanza si no te preparas con tiempo. Pero aquí, paso a paso y sin rodeos, vas a aprender a calcular. Número 1. ¿Cuánto dinero vas a necesitar al mes durante tu jubilación? Número 2. ¿Cuánto te dará la pensión del IMSS o ISST? Número 3. ¿Cuánto te dará tu Afore según tu ahorro actual? Número 4. ¿Qué brecha existe entre lo que necesitarás y lo que realmente vas a recibir? Y número 5. ¿Cómo cerrar esa brecha desde hoy? El primer cálculo es ¿cuánto dinero vas a necesitar para cuando te jubiles? La mayoría de las personas calcula mal este número por dos razones. Creen que gastarán menos de lo que gastan hoy. Olvidan que la inflación aumenta los gastos cada año. La forma correcta en 2026 para calcular tu gasto mensual futuro es con esta fórmula sencilla gasto mensual actual. 1.04 elevado a igual a años faltantes para jubilarte. Se usa 4% porque es la inflación promedio a largo plazo en México. Te damos un ejemplo práctico. Si hoy gastas 12,000 pesos por mes y te vas a jubilar en 15 años, entonces en 12,000. 1.04 elevado a 15 sería igual a 21,608 pesos al mes. Este sería posiblemente tu gasto real en el futuro. Pero a ese cálculo todavía le falta una parte clave. En la jubilación no solo gastas, tú gastas diferente. ¿Cuáles son las categorías que aumentan? Salud, medicinas, estudios, consultas, seguros, alimentación, productos más saludable, S igual a MEAS, costosos servicios, energía, internet, transporte, cuidado personal y asistencial. ¿Y cuáles disminuyen? Transporte laboral, ropa para oficina, comidas fuera por trabajo, gasolina, de trayectos a la empresa. Por eso existe esta regla práctica en regla de 70 menos 80%. Necesitarás entre el 70 y 80% de tu ingreso actual para mantener tu estilo de vida. Si ganas 18,000 pesos, necesitarás entre 12,600 y 14,400 pesos. Si ganas 30,000 pesos, necesitarás entre 21,000 y 24,000 pesos. Ahora vamos al segundo cálculo. ¿Cuánto te dará el IMSS o ISSSTE? Esto cambia totalmente según tu régimen a IMSS. Ley 73 igual a pensión por salario y semanas. IMSS Ley 97 igual a pensión que depende casi del 100% de tu Afore, o si eres ISSSTE, serás décimo transitorio o cuentas individuales. Y aquí te explico cada caso. Si eres IMSS Ley 73 o que cotizaron antes de julio de 1997, este es el sistema más generoso, pero también el más complejo. Y estos son los factores que determinan tu pensión en salario promedio de los últimos 5 años. Número de semanas cotizadas, edad de retiro, tablas y porcentajes de Ley 73. La pensión puede ir desde $6,300 hasta $60,000 o más, dependiendo de tu historial. Si eres IMSS Ley 97, que son los que comenzaron a cotizar después de 1997, aquí el cálculo es totalmente diferente. La pensión depende de 1, lo que tengas ahorrado en tu Afore, 2, rendimientos obtenidos, 3 menos aportaciones voluntarias. 4. Edad de retiro, 5. Renta vitalicia o retiros programados. El promedio real de pensión para ellos sería entre $350, 0 y $7,000 pesos mensuales. ¿Por qué tan poco? Porque las aportaciones obligatorias son muy bajas y porque la Afore se creó pensando en que tú tendrías que complementar tu ahorro, no que vivirías solo de ella. Ahora que, si eres ISSSTE, hay dos mundos: décimo transitorio, con pensiones altas y muy similares a Ley 73 del IMSS, cuentas individuales, Afore, que es muy parecido a Ley 97 aquí. La mayoría de las pensiones más favorables desaparecerán en los próximos años,
por lo que el ahorro personal será todavía más importante. Aquí te va el tercer cálculo: ¿cuánto dinero vas a recibir de tu Afore? Este es uno de los cálculos que casi nadie hace, y cuando lo hacen, se sorprenden bastante, porque la Afore no funciona como una caja de ahorro, funciona más bien como un fondo de inversión para tu futuro. ¿Cómo se calcula la pensión estimada de tu Afore? En Checa tu saldo actual, estima cuántos años te faltan. Aplica un rendimiento promedio del 4-6% real, anual, divide el resultado en pagos mensuales para 20 años. Mira, supongamos que tienes hoy 120,000 pesos y te faltan 20 años para jubilarte y tú solo aportas solo lo obligatorio. Siendo así, tu saldo futuro aproximado sería entre 900,000 y 1,200,000 pesos. Eso te daría una pensión mensual entre 3,200 y 5,600 pesos. Si esto ya lo entendiste, entonces vamos a la brecha de jubilación. El número más importante, la brecha, es a lo que vas a necesitar, menos lo que vas a recibir. Ejemplo realista: necesitarás a 21,000 pesos al mes y el IMSS te dará 6,000 por mes, y tu Afore te dará a 3,800 pesos al mes. El total es de 9,800 pesos, entonces te queda una brecha de 11,200 pesos. ¿Si lo entendiste? Este número determina todo tu plan de retiro. ¿Te interesa saber cómo cerrar la brecha de jubilación con estrategias reales y aplicables en México? Aquí entramos en la parte más práctica del video, ya que te voy a comentar las estrategias que realmente funcionan. Tienes que hacer aportaciones voluntarias inteligentes con estrategia. 2026, las aportaciones voluntarias multiplican tu pensión, pero tienen que hacerse de forma estratégica, en pequeñas cantidades cada mes. Aportaciones programadas, metas claras por año. Elegir la Afore adecuada por edad. La mejor estrategia a largo plazo es aportar el 5 al 10% de tu ingreso mensual. Si ganas 15,000, aportar de 750 a 1,500. Si ganas 20,000, aportar de 1,000 a 2,000. Si ganas 30,000, aportar de 1,500 a 3,000. Y con eso, literalmente, puedes duplicar tu pensión futura. También te recomiendo crear un fondo de inversión para la vejez, aparte de tu Afore. Tú puedes construir un fondo independiente usando CITES, fondos de inversión, ETF, planes personales para el retiro, portafolios diversificados, ya que un fondo de inversión disciplinado durante 10 o 20 años te puede generar entre 1 millón y 3 millones de pesos. Si aportas entre 1,000 y 3,000 mensuales, algo que es muy importante y lo recomiendo ampliamente es reducir deudas antes de los 55, ya que las deudas son uno de los mayores enemigos del retiro. La regla de oro es no llegar a la jubilación con ninguna deuda activa, ni tarjeta, ni auto, ni préstamos personales. Esto libera tu dinero mensual y aumenta tu estabilidad, además de tu tranquilidad, y te voy a comentar de unos ingresos adicionales para reforzar tu retiro. Esto no es vender nada, esto es realismo financiero. Las personas que mejor viven su jubilación suelen tener un pequeño negocio, proyecto digital, actividad independiente, renta de una propiedad, producto o servicio automatizado. Actividad freelance ligera. La jubilación no es dejar de trabajar, es dejar de trabajar por necesidad. Esto también es muy importante. Tienes que tener un blindaje financiero después de los 60 años, una vez que te acercas a la jubilación. Necesitas protección en 3 áreas clave. En primero, es tener un seguro de gastos médicos. Mayor res es caro, pero lo contrario es muchísimo más caro. Una sola hospitalización puede costar desde 40,000 a hasta más de 300,000 pesos. Segundo es siempre tener tu fondo de emergencias para la tercera edad con un mínimo de 6 meses de gastos, aunque lo ideal sería unos 12 meses de gastos. Y por último, una optimización fiscal en México. Si puedes reducir impuestos en tu retiro, si usas aportaciones deducibles, planes de retiro autorizados, estrategias legales de declaración anual. Habiendo entendido esto, ahora te voy a comentar cuál podría ser tu rutina financiera para prepararte para la jubilación. A partir de hoy, esta es la parte más práctica de la guía en tu rutina mensual, en revisar saldo en Afore, aportar voluntario fijo, revisar gastos, enviar dinero al fondo de retiro, evitar compras de impulso. Tu rutina anual. Cambiar CIFOR si corresponde, revisar rendimiento, ajustar meta de retiro, revisar seguros, proyectar tu pensión cada 5 años, recalcular tu brecha de jubilación, verificar saldo proyectado, ajustar aportaciones, actualizar metas en caso contrario. ¿Quieres saber cuáles son los errores que destruyen la jubilación y cómo evitarlos? Confiar solo en la pensión del IMSS
No ahorrar nada antes de los 40, retirar dinero del Afore, no tener seguro, endeudarse después de los 55, no llevar control de gastos. Pensar falta mucho para eso. Pues bien, aquí te recomiendo un plan de acción inmediato en menos de 48 horas, que cualquier persona puede aplicar ya en día 1. 1. Consulta tu saldo en Afore. Revisa rendimiento. Calcula tu brecha de jubilación. Define tu meta mensual de ahorro. Día 2. En Activa. Una aportación voluntaria automática. Abre un fondo de inversión simple. Inicia tu fondo de emergencia. Revisa tu seguro médico. Haz una auditoría de tus gastos en esta segunda parte. ¿Ya entendiste en cómo calcular lo que vas a necesitar? ¿Cuánto te dará el IMSS o Afore? ¿Cómo cerrar la brecha de jubilación? ¿Cómo blindarte financieramente? ¿Cómo crear un sistema de retiro sólido? ¿Cómo construir un fondo que trabaje para ti? ¿Cómo reducir riesgos en la tercera edad? Si tú te preguntas, ¿qué hacer si ya tienes más de 40, 50 o 60 años? Aquí te proporciono una guía por edades, porque no importa la edad que tengas ahora, en México todavía puedes preparar una jubilación digna si aplicas la estrategia correcta para tu rango de edad. Pero cada década requiere decisiones completamente diferentes. Aquí vamos con la guía más clara posible. Si tienes entre 25 y 35 años, probablemente seas Ley 97 IMSS o cuentas individuales y SSE. Te digo que esta es la década más poderosa para la jubilación. Lo que aportes hoy se multiplica muchísimo. Un peso aportado hoy vale más que 10 pesos aportados dentro de 10 años. Tus objetivos clave en aportar mínimo el 10% de tu ingreso obligatorio, voluntario, evitar retirar dinero de la Afore por desempleo, elegir fondos de inversión agresivos o de alto rendimiento, construir un fondo de emergencia para no endeudarte, aprender finanzas básicas y control de gastos, cambiar de Afore si el rendimiento es bajo. Aquí tu meta mínima es llegar a los 35 años con al menos 24 meses equivalentes de salario ahorrados. Ahora bien, si tienes entre 36 y 45 años, aquí se activa la etapa más crítica del retiro. Todavía estás en zona verde, pero ya no puedes posponer nada. Tus prioridades son subir aportaciones voluntarias al 10 o al 15%, elegir si Afore adecuada, moderada o agresiva, comenzar tu primer fondo de inversión adicional, evitar endeudarte a largo plazo, calcular tu pensión estimada anual. La meta mínima es llegar a los 45 años con al menos 40 meses equivalentes de salario ahorrados. Si tienes entre 46 y 55 años, como es mi caso, cuidado que aquí inicia la zona amarilla, y nosotros ya entramos en la fase donde cada decisión pesa mucho. Los objetivos claves son hacer aportaciones voluntarias agresivas, consolidar deudas, o sea, pagarlas todas antes de los 55 o los 58, movilizar tu Afore a la Afore correcta, crear un fondo paralelo que puedas usar entre los 60 y 65, revisar opciones de seguro médico. Esta es la década ideal para protegerte contra gastos inesperados. Tu meta mínima es llegar a los 55 años con al menos 60 meses de salario, ahorrados entre Afore y fondos personales. Si tienes entre 56 y 65 años, entonces esta es la etapa donde ya no estás construyendo tanto capital, sino que estás preparando el terreno para no equivocarte al retirarte, y tus prioridades cambian. Tienes que revisar tu proyección de pensión, reducir riesgos en inversiones, cambiar hacia Afore conservadora, cerrar deudas, comparar modalidades de pensión, decidir si es renta vitalicia o retiros programados. La meta mínima es llegar al retiro sin deudas y con al menos 5 años de gastos ahorrados entre Afore, fondos y liquidez. Si tienes más de 66 años, entonces aquí inicia la etapa final de la planificación, porque tu objetivo cambia por completo. Ya no se trata de crecer tu dinero, sino de que te dure lo más posible. Tus enfoques cambian: tener inversiones de bajo riesgo, realizar retiros sistemáticos controlados, tener un control de gastos médicos, priorizar tu liquidez, evitar inversiones que requieran atención constante. Y tú te preguntarás, ¿qué pasa si no tienes dinero para ahorrar? Claro que este es un tema incómodo pero imprescindible, ya que mucha gente piensa: no ahorro porque no me alcanza. Pero la realidad es más compleja. La brecha de ingresos, el verdadero enemigo en México. El 65% de las personas nunca logra ahorrar porque el ingreso es bajo, el costo de vida sube, hay deudas, hay gastos familiares inevitables, pero eso no significa que no puedas prepararte. Y te voy a dar estas estrategias para personas sin capacidad de ahorro. Aquí entramos a lo realmente aplicable. Estrategia 1-M: microahorros automáticos. De 10 a 30 pesos diarios,
Suena poco, pero a largo plazo genera decenas de miles de pesos. Estrategia 2. Eliminar gastos invisibles. Pequeños gastos repetidos como cafés, apps, compras rápidas. Si logras eliminar 3 de ellos te libera entre 300 a 1000 pesos mensuales. Estrategia 3. Menos aumentar ingresos. Sin cambiar de empleo, horas extras, comisiones, actividades de fin de semana, pequeños servicios freelance, ventas digitales simples. No estamos hablando de emprender, sino de generar un complemento mensual para tu fondo de retiro. Si tú tienes deudas que te impiden ahorrar, entonces el problema no es la jubilación, es la deuda. La regla es clara: paga primero la deuda más cara, no la más grande, como tarjetas, préstamos, créditos personales, ya que liberar las deudas te permite ahorrar más, reducir estrés, mejorar historial sobre todo, no cargar costos innecesarios en la jubilación, como elegir la mejor Afore en 2025. Mucha gente piensa que todas las Afore son iguales, pero no. Una buena o mala Afore puede significar 300,000 pesos de diferencia al retirarte. Y bien, ¿cuáles son los factores realmente importantes? 1. Rendimientos netos por Afore, lo que te da cada año después de comisiones. 2. Son comisiones, mientras más bajas mejor, pero solo si el rendimiento sigue siendo alto. 3. Servicio y facilidad para aportar, si la aplicación es fácil. Aportar voluntario, se vuelve consistente. 4. Estabilidad de la institución. No quieres una Afore en problemas. Si quieres saber cómo comparar Afores correctamente, hay una fórmula sencilla en rendimiento: neto menos comisión, más facilidad de aportación, igual a mejor opción. ¿Cuándo cambiarte de Afore? Deberías considerar cambiarte si en tu Afore está en los últimos lugares de rendimiento, el servicio es malo, no te permite aportaciones automáticas, tiene historial irregular, el trámite tarda aproximadamente entre 3 y 4 semanas. ¿Y cómo puedes proteger tus ahorros de la inflación 2025 a 2050? La inflación es el mayor enemigo silencioso de la jubilación. Incluso si ahorras mucho, puedes perder poder adquisitivo con los años. Si no haces esto, aprender a diversificar correctamente. Afore es igual a base del retiro, fondo de inversión. Un complemento CETES igual a seguridad ETF. S igual a crecimiento moderado. Ahorros líquidos para emergencias. Tienes que aprender a ajustar tu portafolio por edad. Tienes menos de 40. Entonces agresivo si estás entre 40 a 55. Moderado y con más de 55. Hay que ser conservador. Hay que evitar inversiones peligrosas. Si oyes algo como ganancias rápidas, te duplico tu dinero, rendimientos garantizados altos. Criptomonedas sin riesgo, corre. Tu jubilación no debe depender de apuestas. ¿Cómo puedes evitar fraudes relacionados con jubilación y Afore? 2026 será uno de los años con más fraudes en supuestas Afore falsas, supuestos asesores, llamadas que piden información, plataformas de inversión irreales. Pero la regla de oro es: nunca des tu NS, CURP, RFC o datos bancarios por teléfono. Existen estas señales de alerta, te ofrecen cambiarte de Afore por teléfono. Te prometen rendimientos garantizados altos, te piden depósitos, te piden tu tarjeta bancaria, te llegan correos sin solicitar nada. ¿Cómo puedes planear tu retiro si eres trabajador independiente? Los independientes tienen un reto. AA no tienen patrón que aporte, no tienen prestaciones, pero también tienen una gran ventaja, ya que pueden decidir cuánto aportar y cuándo hacerlo. La estrategia base Afore activa: aportaciones voluntarias mensuales, fondo de inversión automatizado, seguro de gastos médicos, fondo de emergencia de 6 a 12 meses. ¿Cómo hacer aportaciones fáciles? En tiendas de conveniencia o en sus apps bancarias, ya sea por transferencias Pay o con cargo automático mensual. ¿Y cómo vivir la jubilación sin miedo al dinero? Este es el punto más emocional del guión. Prepararte para la jubilación no es solo tener dinero, es tener en tranquilidad, estabilidad, salud, control, seguridad emocional. Porque para crear una vida sostenible después de los 60, una jubilación estable tiene 3 pilares en ingresos, constantes, gastos controlados, plan de salud sólido. Estas actividades te ayudarán a tener un bienestar emocional, caminar diariamente, aprender algo nuevo, tener actividades sociales, mantener un propósito personal, trabajo ligero opcional, proyectos pequeños que te mantengan activo. Y aquí tienes un checklist final del retiro que resume todo lo que debes tener listo. Afore activa: fondo de emergencia, aportación automática mensual, seguro médico, fondo paralelo de inversión, deudas pagadas antes de los 55, cálculo de pensión actualizado cada año, plan financiero para 10 años, control de gastos,
Protección contra inflación. Esta guía completa te ayuda a entender cómo funciona realmente la jubilación en México, conocer cuánto vas a necesitar, saber cuánto recibirás del IMSS o ISSSE, aprender cómo cerrar la brecha de ingresos, reconocer los errores más comunes, crear un plan de acción real, construir la tranquilidad que quieres para tu futuro. La jubilación no es un evento, es un proceso de 20 a 40 años. Y si estás viendo este video, ya estás haciendo lo que casi nadie hace prepararte a tiempo. Si esta mega guía te ayudó a entender tu camino hacia la jubilación en México, no olvides darle like al video, suscribirte al canal Mente Enigmática, activar la campanita para más contenido claro y directo sobre pensiones, Afore y retiro.